La Biblia es una fascinante colección de textos que abarca siglos, culturas y contextos históricos. No es solo un libro, sino una biblioteca completa, compuesta por 66 libros que ofrecen una visión multifacética de Dios y su relación con la humanidad. Cada libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, contribuye con una perspectiva única sobre quién es Dios, cómo actúa y qué espera de nosotros. En este video, exploraremos libro por libro lo que la Biblia nos revela sobre Dios, comenzando con la creación del mundo y culminando con la visión final del fin de los tiempos. Prepárate para un viaje profundo y revelador a través de las Escrituras, donde cada verso ofrece una nueva dimensión del carácter divino. El libro de Génesis nos introduce a Dios como el creador soberano del universo. Desde las primeras palabras, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1, versículo 1, se nos presenta un Dios que es infinitamente poderoso y creativo. Él crea la luz a partir de la oscuridad, moldea los cielos y la tierra, y finalmente forma al ser humano a su imagen y semejanza, Génesis 1, versículos 26 y 27, otorgándole un papel especial en la creación. Génesis también nos revela un Dios de relaciones, que busca una comunión íntima con la humanidad. Esto es evidente en la relación que Él establece con Adán y Eva, Génesis 2, versículos 15 a 17, y más tarde en los pactos hechos con Noé y Abraham. El pacto con Abraham, en particular, establece la promesa de que Dios bendecirá a todas las naciones a través de su descendencia. A lo largo de las narrativas de Caín y Abel, Génesis capítulo 4, y las historias de los patriarcas, vemos la justicia y la misericordia de Dios en acción. Él castiga el pecado, como en el caso del diluvio, pero también ofrece redención, como se ve en la protección y prosperidad concedida a Noé y su familia. Además, Génesis destaca la providencia divina, guiando los eventos de manera que las promesas de Dios se cumplan, a pesar de las fallas humanas. La historia de José es un ejemplo claro de esto, donde Dios transforma el mal en bien para salvar muchas vidas. Génesis 50, versículo 20. Finalmente, Génesis establece los temas fundamentales de la creación, la caída, la redención y la promesa, que continuarán desarrollándose a lo largo de toda la Biblia, preparando el camino para la revelación completa de Dios a través de la historia. En Éxodo, Dios se revela como el gran libertador, el Señor que escucha el clamor de los oprimidos y actúa poderosamente para liberarlos. A través de Moisés, desafía el poderío de Egipto, la nación más poderosa de la época, y demuestra su dominio absoluto sobre los dioses egipcios y la naturaleza con las 10 plagas. Éxodo 7, 14 y 12, versículo 30. El cruce del Mar Rojo es uno de los momentos más emblemáticos, donde Dios abre un camino en medio de las aguas, mostrando que Él tiene poder sobre los elementos del mundo que creó. Después de esta liberación, en el monte Sinaí, Dios entrega la ley a Moisés, revelando su carácter santo y justo, y estableciendo un pacto con Israel. Éxodo también destaca la paciencia y la provisión de Dios. A pesar de las constantes murmuraciones y desobediencia del pueblo, Él sigue guiándolos y proveyendo para sus necesidades en el desierto. Éxodo 16, versículos 4 y 5. Esta narrativa establece la base de la identidad de Israel como el pueblo de Dios que es llamado a ser santo, así como Él es santo. Finalmente, Éxodo nos muestra un Dios que no solo libera, sino que también desea habitar en medio de su pueblo, lo que está simbolizado por la construcción del tabernáculo, donde la presencia de Dios se manifestará de manera especial. Éxodo 25, 8. Levítico puede parecer un desafío para muchos lectores, pero este libro es crucial para entender la santidad de Dios. A través de sus leyes y rituales, Dios enseña al pueblo de Israel a vivir de manera pura y separada del pecado, reflejando su propia santidad.
Levítico 11, versículos 44 y 45. Además, Levítico presenta el concepto de expiación, donde Dios proporciona medios para que el pecado sea removido y la relación con Él restaurada. El sistema sacrificial es central en este libro, señalando la necesidad de una ofrenda perfecta, que será plenamente realizada en Cristo. Números narra el largo y difícil viaje de Israel por el desierto, un período que revela la paciencia y la disciplina de Dios. Durante este viaje, Dios proveyó para las necesidades del pueblo, incluso cuando murmuraron y se rebelaron repetidamente. Números 14, versículos 2 al 4. Sin embargo, Él tampoco dudó en disciplinarlos, mostrando que Él es un Dios justo. Deuteronomio es el discurso final de Moisés antes de la entrada de Israel en la tierra prometida. En este libro, Dios es retratado como fiel a sus promesas, pero también como aquel que exige obediencia y lealtad de su pueblo. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Moisés reitera la importancia de seguir los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo con sus instrucciones, prometiendo bendiciones por la obediencia y advirtiendo sobre las consecuencias de la desobediencia. Números y Deuteronomio juntos muestran que Dios es paciente y fiel, pero que también espera fidelidad y obediencia de su pueblo como parte de una relación de pacto. El libro de Josué narra la conquista de Canaán, donde Dios se revela como el guerrero que lucha por su pueblo. Desde el principio, Dios promete a Josué que Él estará con él tal como estuvo con Moisés, garantizando el éxito de la misión. Josué 1, versículos 5 al 9. Las victorias en Jericó y Ai demuestran que, cuando Israel confía en Dios y sigue sus instrucciones, la victoria es segura. Además, Josué refuerza la idea de Dios como aquel que cumple sus promesas. La conquista de la tierra es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham siglos antes. Al final del libro, Josué exhorta al pueblo a servir solo a Dios, recordándoles que es por su gracia y poder que han heredado la tierra. Josué 24, versículos 14 y 15. Josué destaca la fidelidad de Dios y la importancia de la obediencia a su palabra para vivir en la plenitud de sus promesas. El libro de Jueces retrata un período de gran inestabilidad en Israel, marcado por ciclos de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Dios se revela como justo y misericordioso, permitiendo que el pueblo sufra las consecuencias de su pecado, pero también levantando jueces para salvarlos cuando claman por ayuda. Jueces 2, versículos 16 al 19. Ejemplos como Débora, Gedeón y Sansón muestran cómo Dios puede usar incluso a las personas más improbables para cumplir sus propósitos. Por otro lado, el libro de Ruth ofrece un vistazo de Dios como el Redentor. En la historia de Ruth y Booz vemos la providencia divina en acción, uniendo a personas en circunstancias difíciles para traer redención y esperanza. Ruth 4, versículos 13 al 17. La fidelidad de Ruth y la bondad de Booz reflejan el carácter de Dios, que cuida de los vulnerables y transforma la tragedia en bendición. Jueces y Ruth juntos nos muestran que, incluso en tiempos de caos e incertidumbre, Dios permanece fiel y provee caminos de salvación para su pueblo. El libro de Primera de Samuel es fundamental para entender la transición de Israel de una teocracia a una monarquía. Dios se revela como el verdadero rey de Israel, pero el pueblo, deseando ser como las otras naciones, pide un rey humano. Primera de Samuel 8, versículos 5 al 7. Dios permite que Saúl sea ungido como el primer rey, pero deja claro que la autoridad real debe siempre estar subordinada a su voluntad. La relación de Dios con Samuel, el último de los jueces, es central en este libro. Samuel es llamado por Dios desde la infancia para ser profeta y líder en Israel.
Bajo su orientación vemos la unción de Saúl y posteriormente de David, quien es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Dios muestra su soberanía al rechazar a Saúl por su desobediencia y al elegir a David como el nuevo rey, a pesar de ser el menor y aparentemente el menos calificado entre sus hermanos. La narrativa de David y Goliat destaca la confianza de David en Dios como la fuente de su victoria. Primera de Samuel 17, versículos 45 al 47. Primera de Samuel nos recuerda que aunque los humanos puedan buscar poder y reconocimiento, es la sumisión a la voluntad de Dios lo que verdaderamente define a un líder en Israel. Segunda de Samuel continúa la historia de David, ahora como el rey de Israel. Dios se revela como fiel a su pacto con David, prometiéndole una dinastía eterna. Segunda de Samuel 7, versículos 12 al 16. Este pacto es uno de los momentos más importantes de la Biblia, ya que establece la línea mesiánica que culmina en Jesucristo. Sin embargo, el reinado de David también revela la complejidad de la naturaleza humana y la justicia de Dios. Aunque David es un rey conforme al corazón de Dios, también comete graves pecados, como el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Dios envía al profeta Natán para confrontar a David, y a pesar del arrepentimiento sincero de David, las consecuencias de sus acciones impactan a su familia y a su reino. Segunda de Samuel 12, versículos 10 al 14. La vida de David ilustra la gracia y la justicia de Dios. Él perdona el pecado cuando hay arrepentimiento, pero también permite que se sientan las consecuencias del pecado. Esto enfatiza la santidad de Dios y la seriedad con la que trata el pecado. Finalmente, Segunda de Samuel nos muestra que, a pesar de las fallas humanas, el plan de Dios para la redención del mundo, a través de la línea de David, permanece inquebrantable, demostrando su fidelidad y soberanía. Primera de Reyes comienza con el reinado de Salomón, hijo de David, quien es conocido por su gran sabiduría, un don concedido por Dios en respuesta a su petición. Primera de Reyes 3, versículos 9 al 12. Durante el reinado de Salomón vemos a Dios bendiciendo a Israel con paz y prosperidad. La construcción del templo en Jerusalén es un hito importante, simbolizando la presencia de Dios entre su pueblo. Sin embargo, Primera de Reyes también nos advierte sobre los peligros de apartarse de Dios. Salomón, a pesar de su sabiduría, se desvía al final de su vida, llevando a Israel a la idolatría. Esta infidelidad resulta en la división del reino después de su muerte, con Jeroboam gobernando el reino del norte Israel y Roboam, hijo de Salomón, gobernando el reino del sur, Judá. Primera de Reyes 12, versículos 16 al 20. A lo largo del libro, Dios envía profetas como Elías para llamar al pueblo a la fidelidad. La batalla espiritual entre el verdadero Dios y los falsos dioses se muestra claramente en el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde Dios demuestra su poder de manera indiscutible. El libro de Segunda de Reyes continúa la narrativa del declive espiritual y moral de Israel y Judá. Dios se revela como paciente, pero también justo, al permitir que los reinos cosechen las consecuencias de su idolatría y rebelión contra él. El reino del norte, Israel, cae en manos de los asirios en 722 a.C., un evento que se retrata como el juicio de Dios por sus pecados continuos. Segunda de Reyes 17, versículos 7 al 23. En el reino del sur, Judá, vemos reyes que intentan reformar la nación, como Ezequías y Josías, pero estas reformas son insuficientes para revertir el destino de Judá. Finalmente, en 586 a.C., Jerusalén es destruida por los babilonios, y el pueblo es llevado al exilio, tal como se había profetizado. Este período doloroso es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus palabras de advertencia y de su compromiso inquebrantable con la justicia.
This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. A pesar del juicio severo, Segunda de Reyes también apunta a la misericordia de Dios, ya que la línea davídica se preserva manteniendo viva la promesa de un Mesías futuro. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas vuelven a contar la historia de Israel con un enfoque particular en el reino de Judá y el templo en Jerusalén. Dios es presentado como fiel y soberano, especialmente en la preservación de la descendencia de David y la centralidad del culto en el templo. Primera de Crónicas comienza con largas genealogías, estableciendo la conexión del pueblo de Israel con las promesas de Dios desde Adán hasta el rey David. Mientras Primera de Crónicas se centra en la vida de David y sus preparativos para la construcción del templo, Segunda de Crónicas amplía esta visión, cubriendo desde el reinado de Salomón hasta el exilio babilónico. La dedicación del templo por Salomón es un momento clave, donde Dios responde con fuego del cielo para consumir el sacrificio y llena el templo con su gloria. Segunda de Crónicas 7, versículos 1 al 3. A lo largo de Segunda de Crónicas, los actos de los reyes se evalúan en función de su fidelidad al culto a Dios. Las narrativas subrayan que a pesar de las fallas y los exilios, Dios sigue siendo fiel a sus promesas, especialmente a la promesa mesiánica que continúa viva en la descendencia de David. Esdras y Nehemías narran el retorno del pueblo de Israel del exilio babilónico y la reconstrucción de Jerusalén. Tanto física como espiritualmente, Dios se revela como aquel que restaura, fiel a sus promesas de traer a su pueblo de vuelta a la tierra prometida. Esdras 1, versículos 1 al 4. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, el templo y los muros de Jerusalén son reconstruidos a pesar de la oposición y los desafíos externos. Nehemías 4, versículos 7 al 9. Esdras, un sacerdote y escriba, lidera la restauración espiritual del pueblo, renovando el compromiso de Israel con la ley de Dios. Esdras 7:10. Conduce una reforma que incluye la lectura pública de la Torá y la reconsagración de la vida del pueblo a Dios. Dios es mostrado como aquel que no solo restaura físicamente, sino que también busca la renovación del corazón y de la mente de su pueblo. Nehemías, por su parte, es conocido por su liderazgo en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Él ejemplifica cómo Dios capacita y guía a los líderes que son fieles y dependen de Él para cumplir grandes tareas. La historia de estos libros nos enseña sobre la importancia de perseverar en la fe y en la obediencia, incluso frente a grandes adversidades. Esdras y Nehemías nos muestran que, incluso después de un período de juicio, Dios continúa operando en la historia, restaurando y redimiendo a su pueblo para cumplir sus propósitos. El libro de Esther es único por ser uno de los 2 libros de la Biblia que no menciona directamente el nombre de Dios, pero su presencia y providencia se sienten en toda la narrativa. Dios es visto como el soberano invisible que orquesta los eventos para salvar al pueblo judío del exterminio planeado por Amán, el villano de la historia. Esther, una joven judía que se convierte en reina de Persia, es colocada estratégicamente por Dios para interceder por su pueblo. Su famosa decisión de arriesgar la vida para salvar a los judíos, diciendo, «Si perezco, perezco», Esther 4:16, es un testimonio del valor y la fe que Dios inspiró en ella. La historia culmina en la reversión del decreto de muerte, donde los enemigos de los judíos son derrotados y el pueblo es salvado.
El libro de Esther muestra cómo Dios protege a su pueblo, incluso cuando parece estar ausente, y cómo usa a personas comunes en posiciones extraordinarias para cumplir sus propósitos soberanos. El libro de Job es una profunda exploración del sufrimiento humano y la soberanía de Dios. Job es descrito como un hombre justo y temeroso de Dios, que enfrenta una serie de calamidades que lo llevan a cuestionar la justicia divina. Job 1, versículos 1 al 3. El libro nos lleva a un debate filosófico y teológico sobre por qué los justos sufren, donde Dios, aparentemente distante, permite que Satanás pruebe la fidelidad de Job. Job 1, 12. A lo largo del libro, los amigos de Job intentan explicar su sufrimiento basándose en la idea de que Dios recompensa a los justos y castiga a los pecadores, pero Job insiste en su inocencia, lo que lo lleva a una profunda crisis de fe. La respuesta de Dios, en forma de un poderoso discurso sobre la creación y su soberanía, revela que la sabiduría y los caminos de Dios están más allá de la comprensión humana. Dios no da a Job respuestas directas, sino que lo confronta con la inmensidad de su poder y la limitación del entendimiento humano. Al final, Dios restaura la vida de Job, doblando todo lo que había perdido, pero el libro deja en claro que la confianza en Dios debe persistir incluso cuando sus caminos son misteriosos e incomprensibles. Job enseña que Dios es soberano sobre todas las cosas y que el sufrimiento, aunque difícil de entender, es parte de su plan mayor. El libro de Salmos es uno de los más amados y leídos de toda la Biblia, ofreciendo una visión multifacética de Dios como Creador, Rey, Pastor, Salvador y mucho más. Compuesto por 150 cánticos y oraciones, los salmos expresan una amplia gama de emociones humanas, desde el exuberante alabanza hasta el profundo lamento. Uno de los salmos más conocidos, el Salmo 23, retrata a Dios como el pastor que cuida y guía sus ovejas, ofreciendo consuelo y protección. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. En el Salmo 51 vemos a David clamar por misericordia después de su pecado con Betsabé, revelando el carácter de Dios como aquel que perdona y restaura. Los salmos de alabanza, como el Salmo 19, exaltan la creación y la perfección de la ley de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Por otro lado, los salmos de lamento, como el Salmo 22, expresan dolor y una sensación de abandono, pero aún así afirman la confianza en Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 119, el más largo de la Biblia, exalta la palabra de Dios, describiéndola como lámpara a los pies y luz para el camino. Salmo 119, versículo 105. A lo largo de los salmos, Dios es visto como cercano y accesible, pero también como majestuoso y exaltado, digno de toda adoración y alabanza. El libro de Salmos nos enseña que, independientemente de las circunstancias, Dios está siempre presente y atento a las oraciones de su pueblo, respondiendo con amor y justicia. El libro de Proverbios ofrece una visión práctica de Dios como la fuente de toda sabiduría. La sabiduría se personifica como algo que debe buscarse por encima de todas las riquezas, y el temor del Señor se identifica como el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 1:7. Los proverbios de Salomón cubren una amplia gama de temas, incluyendo el trabajo, la honestidad, la disciplina y las relaciones, mostrando que a Dios le importan todos los aspectos de la vida humana. Por ejemplo,
Proverbios 3, versículos 5 y 6, aconseja confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarse en nuestro propio entendimiento, enfatizando la necesidad de depender continuamente de Dios en todas las decisiones. Además, Proverbios enseña que la sabiduría divina es práctica y accesible, ofreciendo directrices claras para vivir una vida que agrada a Dios y conduce a la prosperidad y la paz. Este libro destaca que la verdadera sabiduría está arraigada en una relación reverente y obediente con Dios. Eclesiastés ofrece una profunda reflexión sobre el significado de la vida, donde el predicador, tradicionalmente identificado como Salomón, explora la futilidad de buscar satisfacción en cosas terrenales. La famosa expresión vanidad de vanidades, todo es vanidad, Eclesiastés 1:2, captura la esencia del libro, donde el autor observa que sin Dios todos los logros humanos son vacíos y sin sentido. Sin embargo, el libro termina con una afirmación poderosa sobre la verdadera esencia de la vida. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12, versículo 13. Eclesiastés nos enseña que la vida solo encuentra su verdadero propósito cuando se vive en reverencia y obediencia a Dios. Por otro lado, el libro de Cantares, también conocido como Cantar de los Cantares o Cántico de Salomón, es un poema de amor que celebra el amor romántico entre un hombre y una mujer. Aunque se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, incluyendo como una alegoría del amor de Dios por su pueblo, el libro enfatiza la belleza y la santidad del amor dentro del contexto del plan de Dios. Cantares destaca que el amor, cuando se experimenta conforme a la voluntad de Dios, es un don precioso. El libro revela a un Dios que es íntimo y cercano, y que valora el amor puro y comprometido, reflejado tanto en las relaciones humanas como en la relación espiritual con Él. Isaías es uno de los libros proféticos más importantes del Antiguo Testamento, ofreciendo una grandiosa visión de Dios como el Santo de Israel, el juez justo y el Salvador misericordioso. Isaías comienza con una poderosa visión de Dios en su gloria, donde los serafines claman: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Isaías 6:3. El libro es conocido por sus profecías mesiánicas, incluida la predicción del nacimiento de un niño que será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. Isaías también profetiza sobre el siervo sufriente, una figura que llevará los pecados de muchos y traerá sanidad a través de su sufrimiento. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. Además de los mensajes de juicio contra las naciones e Israel, Isaías ofrece promesas de esperanza y redención. Habla de un futuro donde el lobo morará con el cordero y la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Isaías 11, versículos 6 al 9. Una visión del reino de paz que Dios traerá. Isaías también enfatiza el tema del remanente fiel, aquellos que permanecen leales a Dios a pesar de las adversidades. Dios promete que, a través de este remanente, restaurará a Israel y cumplirá sus promesas de salvación. Finalmente, Isaías es una poderosa declaración de la santidad, justicia y misericordia de Dios, quien juzga el pecado, pero también provee la salvación a través de su siervo ungido, que sería plenamente revelado en Jesucristo. El libro de Jeremías presenta a Dios como un padre amoroso y paciente, pero también como un juez justo. Jeremías fue llamado a ser profeta en un tiempo de gran apostasía en Judá, advirtiendo al pueblo sobre el inminente juicio divino debido a su idolatría y rebelión. Jeremías 2, versículos 11 al 13.
Dios, a través de Jeremías, implora al pueblo que se arrepienta y vuelva a Él. Pero cuando persisten en su desobediencia, el exilio babilónico se vuelve inevitable. Jeremías 25, versículos 8 al 11. Incluso en medio del juicio, Dios promete restaurar a su pueblo. Uno de los pasajes más conocidos del libro es la promesa de un nuevo pacto. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 31, versículo 33. Este nuevo pacto es visto como una renovación espiritual que apunta a la obra redentora de Cristo. Lamentaciones, tradicionalmente atribuida a Jeremías, es un lamento poético sobre la destrucción de Jerusalén. El libro expresa el dolor y la desesperación del pueblo, pero también destaca la esperanza en la misericordia de Dios. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Juntos, Jeremías y Lamentaciones revelan un Dios que, a pesar de disciplinar a su pueblo, nunca los abandona, siempre ofreciendo la esperanza de renovación y restauración para aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. El libro de Ezequiel es conocido por sus dramáticas y simbólicas visiones, a través de las cuales Dios revela su gloria y soberanía sobre todas las naciones. Ezequiel, llamado a ser profeta durante el exilio babilónico, recibe visiones que ilustran tanto el juicio como la esperanza de la restauración de Israel. La visión inaugural de Ezequiel, con el trono de Dios siendo llevado por seres celestiales, establece el tono del libro, mostrando que Dios es infinitamente majestuoso y soberano sobre toda la creación. Uno de los mensajes centrales de Ezequiel es la responsabilidad individual ante Dios, como se expresa en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Este pasaje subraya que cada persona es responsable de sus propias acciones ante Dios, destacando su justicia. Ezequiel también es conocido por la visión del valle de huesos secos, donde Dios da vida a huesos muertos, simbolizando la futura restauración de Israel. Esta visión es un poderoso recordatorio de que Dios tiene el poder de restaurar incluso lo que parece estar completamente perdido. El libro de Ezequiel termina con una visión del nuevo templo y de la nueva ciudad, donde Dios promete que su presencia estará para siempre con su pueblo. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será: El Señor está allí. Ezequiel 48, versículo 35. Ezequiel revela a un Dios que es justo en sus juicios, pero también fiel en sus promesas de redención. El libro de Daniel es una de las narrativas más inspiradoras del Antiguo Testamento, presentando a Dios como soberano sobre los reinos del mundo. Daniel y sus amigos, que son llevados al exilio en Babilonia, demuestran una fe inquebrantable en Dios, incluso ante amenazas de muerte. Uno de los episodios más conocidos es cuando Daniel es arrojado al foso de los leones por su fidelidad en orar a Dios, pero es milagrosamente protegido por un ángel. Daniel 6, versículos 22 y 23. Daniel también interpreta los sueños del rey Nabucodonosor, revelando que Dios es aquel que establece y quita reyes según su voluntad. La visión de la estatua en el sueño de Nabucodonosor, que representa los reinos del mundo, siendo destruidos por una piedra que se convierte en una gran montaña, simboliza el reino eterno de Dios que será establecido sobre todos los demás. Otro momento clave en el libro es la visión de las 4 bestias y del Hijo del Hombre recibiendo dominio eterno de Dios. Daniel 7, versículos 13 y 14, una profecía que apunta a la venida de Cristo y su reino eterno. Esta visión destaca que a pesar de las tribulaciones y las ascensiones y caídas de los imperios humanos, el reino de Dios prevalecerá para siempre.
Daniel también es conocido por sus fervientes oraciones y su integridad, sirviendo como un ejemplo de cómo vivir una vida piadosa en un entorno hostil. El libro de Daniel nos enseña sobre la soberanía absoluta de Dios y la victoria final de su reino sobre todas las naciones. El libro de Oseas es una poderosa representación del amor de Dios por su pueblo, incluso ante la infidelidad. Oseas es llamado por Dios a casarse con Gomer, una mujer infiel, como símbolo de la relación entre Israel y Dios. Oseas 1, versículos 2 y 3. A pesar de las repetidas traiciones de Gomer, Oseas continúa amándola y buscándola, reflejando el amor incondicional de Dios por Israel, incluso cuando el pueblo lo abandona para adorar a otros dioses. Oseas 6 resume el mensaje de Dios: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios anhela una relación genuina con su pueblo, no solo rituales vacíos. A pesar de la advertencia de juicio, Oseas termina con una promesa de restauración para aquellos que se arrepienten. Joel, por otro lado, enfatiza el juicio inminente a través de una devastadora plaga de langostas que es un precursor del día del Señor, un tiempo de juicio divino. Joel 2, versículos 1 al 11. Sin embargo, Joel también trae un mensaje de esperanza, prometiendo la venida del Espíritu Santo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2, 28. Esta profecía se cumple en Pentecostés, como se registra en Hechos 2. Ambos libros destacan la justicia de Dios al juzgar el pecado, pero también su gracia al ofrecer salvación y renovación a aquellos que se vuelven a Él. El profeta Amós destaca la justicia social como un aspecto fundamental del carácter de Dios. Amós, un simple pastor llamado a profetizar al reino del norte, condena la opresión de los pobres y la hipocresía religiosa de Israel, enfatizando que Dios exige justicia y rectitud. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como un arroyo inagotable. Amós 5, 24. Amós advierte que, debido a la injusticia y la idolatría del pueblo, el juicio de Dios es inevitable. Sin embargo, también ofrece un mensaje de esperanza, profetizando que Dios restaurará la tienda de David y traerá un tiempo de bendiciones para su pueblo. Abdías, el libro más corto del Antiguo Testamento, se centra en el juicio contra Edom, un pueblo que se alegró de la caída de Judá. Dios promete que se hará justicia, y Edom será castigado por su arrogancia y crueldad. Abdías 1, versículos 15 y 16. El libro termina con la promesa de que el reino será del Señor, un recordatorio de que Dios es soberano sobre todas las naciones. Amós y Abdías nos enseñan sobre la justicia infalible de Dios y la certeza de que Él juzgará a todas las naciones con equidad. El libro de Jonás es una historia notable sobre la misericordia de Dios para con todas las naciones, no solo Israel. Jonás es llamado por Dios para predicar a la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, pero inicialmente huye de esta misión porque no quiere que sus enemigos sean perdonados. Jonás 1, versículos 1 al 3. Después de ser tragado por un gran pez y pasar 3 días y 3 noches en su vientre, Jonás finalmente obedece y predica un mensaje de arrepentimiento, lo que resulta en la conversión de toda la ciudad. El descontento de Jonás con la misericordia de Dios destaca el tema central del libro. Dios se preocupa por todos los pueblos y desea que todos se arrepientan y vivan. Jonás 4:2. La historia de Jonás revela que la gracia de Dios está disponible para todos, independientemente de su nacionalidad o pasado. Miqueas, por otro lado, es un profeta que denuncia la corrupción en Israel y Judá, advirtiendo que el juicio de Dios está cerca. Miqueas 6:8 es uno de los versículos más conocidos y resume la expectativa de Dios para su pueblo.
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios? Además de las advertencias de juicio, Miqueas también ofrece esperanza, profetizando el nacimiento de un gobernante en Belén que traerá paz y justicia. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. Esta profecía señala el nacimiento de Jesús, el Mesías. Jonás y Miqueas juntos destacan la misericordia de Dios y su justicia, mostrando que Él es un Dios que desea tanto el arrepentimiento como la restauración para todos los pueblos. Nahum es un libro que retrata el juicio de Dios sobre Nínive, la capital de Asiria. Mientras que el libro de Jonás muestra la misericordia de Dios al dar a Nínive una oportunidad de arrepentimiento, Nahum, escrito aproximadamente un siglo después, anuncia el juicio inminente debido a la crueldad y la opresión persistentes de los asirios. Jehová es tardo para la ira, y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Nahum revela un Dios que es justo y que no deja el mal sin castigo, recordándonos la soberanía de Dios sobre las naciones. Habacuc, por otro lado, es un diálogo entre el profeta y Dios, donde Habacuc cuestiona por qué Dios permite que la injusticia prospere. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc 1:2. Dios responde que Él está levantando a los babilonios para castigar a Judá, pero que ellos también serán juzgados por su violencia. Habacuc 2, versículos 4 al 8. Habacuc termina con una poderosa declaración de fe, reconociendo la soberanía de Dios, incluso en tiempos de sufrimiento. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Sofonías, un profeta contemporáneo de Jeremías, advierte sobre el día de Jehová, un tiempo de juicio que vendrá sobre Judá y las naciones a su alrededor. Él clama por arrepentimiento y destaca que Dios es tanto justo en su juicio como misericordioso en su plan de restaurar un remanente fiel. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. El Rey de Israel, Jehová, está en medio de ti. Sofonías 3:15. Sofonías señala un futuro en el que Dios purificará a su pueblo y establecerá un reino de paz. Nahum, Habacuc y Sofonías juntos nos enseñan sobre la justicia de Dios, que no tolera el pecado, pero también sobre su misericordia, que ofrece esperanza y restauración a aquellos que se vuelven a Él con fe. El profeta Ageo fue llamado por Dios para animar a los judíos que regresaron del exilio a reconstruir el templo en Jerusalén. Ageo advierte al pueblo sobre las consecuencias de descuidar la casa de Dios y los exhorta a priorizar la obra de reconstrucción. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ageo 1:8. Ageo destaca la presencia y el apoyo de Dios durante el proceso, prometiendo que la gloria del nuevo templo sería mayor que la del primero. Ageo 2:9. Zacarías, contemporáneo de Ageo, complementa este mensaje con visiones apocalípticas y promesas mesiánicas. Él enfatiza que Dios traería una nueva era de bendiciones y restauración, no solo para Israel, sino para todas las naciones. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9:9. Zacarías también apunta a la purificación espiritual que vendría por medio de un vástago, una referencia mesiánica a Jesús. Zacarías 3:8. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, advierte al pueblo sobre su falta de fidelidad a Dios, tanto en el culto como en el comportamiento moral. Anuncia el juicio de Dios sobre los sacerdotes corruptos y aquellos que practican la injusticia, pero también trae una promesa de redención. He aquí,
Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1, una profecía que se cumple con Juan el Bautista, preparando el camino para Jesús. Ageo, Zacarías y Malaquías cierran el Antiguo Testamento con una nota de esperanza y expectativa, señalando la venida del Mesías que traería la restauración completa y la presencia de Dios entre su pueblo. El Evangelio de Mateo está escrito para una audiencia judía y presenta a Jesús como el Mesías prometido, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo comienza con la genealogía de Jesús, trazando su linaje desde Abraham hasta David, subrayando la legitimidad de Jesús como el heredero de las promesas de Dios. Mateo está estructurado en torno a 5 grandes discursos de Jesús, que reflejan los 5 libros de Moisés, siendo el más famoso el Sermón del Monte, Mateo 5-7. En este sermón, Jesús expande la comprensión de la ley y presenta los valores del reino de Dios, enfatizando la justicia, la misericordia y la fe. Uno de los temas centrales de Mateo es el reino de los cielos, que Jesús proclama desde el principio de su ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el profeta y maestro definitivo, que trae un nuevo pacto y una nueva forma de vivir en relación con Dios y los demás. Mateo también enfatiza la misión universal de Jesús, culminando en la Gran Comisión, donde Jesús ordena a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio termina con la promesa de la presencia continua de Jesús con sus seguidores. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Evangelio de Mateo revela a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento y como el Rey que inaugura el reino de Dios en la tierra. El Evangelio de Marcos es el más corto y directo de los 4 evangelios, retratando a Jesús como el siervo de Dios que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Marcos enfatiza las acciones de Jesús, registrando sus milagros y poder sobre la naturaleza, enfermedades, demonios y la muerte. El Evangelio comienza sin una genealogía ni una narrativa de nacimiento, yendo directamente al ministerio de Jesús, con Juan el Bautista preparando el camino. Marcos destaca el sufrimiento de Jesús como el camino a la gloria, con un enfoque especial en la crucifixión, que es el clímax del Evangelio. Jesús es revelado como el Hijo de Dios en el momento de su muerte, cuando el centurión romano declara: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. El Evangelio termina con la resurrección de Jesús, dejando a los lectores con un llamado a la fe y al seguimiento de Cristo. Lucas, por otro lado, es el Evangelio más largo y fue escrito para un público gentil. Lucas presenta a Jesús como el Salvador universal, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El Evangelio es conocido por su enfoque en la compasión de Jesús por los marginados, como las mujeres, los pobres y los pecadores. Lucas también incluye muchas parábolas exclusivas, como la del buen samaritano y la del hijo pródigo, que resaltan el amor de Dios por todos. Además, Lucas enfatiza la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús y en la misión de la Iglesia, preparando el terreno para el libro de los Hechos, también escrito por Lucas. El Evangelio termina con la ascensión de Jesús y la promesa del Espíritu Santo, que capacitaría a los discípulos para continuar su misión. Juntos, Marcos y Lucas nos ofrecen una visión completa de Jesús como el siervo sufriente y el Salvador universal, destacando tanto su poder como su compasión.
El Evangelio de Juan es distinto de los otros evangelios por su estilo más teológico y profundo, presentando a Jesús como el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Juan comienza con una poderosa declaración sobre la divinidad de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, estableciendo inmediatamente que Jesús es coeterno con el Padre y el Creador de todas las cosas. Juan está organizado en torno a 7 señales o milagros de Jesús, que revelan su identidad divina y su misión redentora. Estas señales, como la transformación del agua en vino y la resurrección de Lázaro, van acompañadas de declaraciones «Yo soy», donde Jesús hace afirmaciones sobre sí mismo, como «Yo soy el pan de vida», Juan 6:35, y «Yo soy el camino, la verdad y la vida», Juan 14:6. Uno de los temas centrales de Juan es el amor de Dios, ejemplificado en la vida y muerte de Jesús. Juan 3:16, quizás el versículo más famoso de la Biblia, resume este mensaje: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se presenta como la motivación para la misión de Cristo, que vino para dar vida en abundancia a los que creen en él. Juan 10:10. La última parte del Evangelio de Juan se concentra en la pasión y la resurrección de Jesús, destacando su control sobre los eventos que llevan a la cruz. Jesús es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, y su resurrección es la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, garantizando la vida eterna para sus seguidores. El Evangelio de Juan termina con una reafirmación del propósito del libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Juan nos ofrece una visión profunda y espiritual de quién es Jesús y del significado de su vida y obra para la humanidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas y narra la expansión de la iglesia primitiva después de la ascensión de Jesús. Hechos destaca la obra del Espíritu Santo como la fuerza impulsora detrás de la propagación del Evangelio. Al principio vemos la promesa del Espíritu cumpliéndose en Pentecostés, donde los discípulos son llenos del Espíritu Santo y comienzan a predicar en varias lenguas, lo que resulta en la conversión de miles de personas. Uno de los temas centrales de Hechos es la misión universal de la Iglesia. Jesús ordena a sus discípulos que sean sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Este mandato se cumple a medida que la Iglesia crece, primero en Jerusalén, luego entre los samaritanos y finalmente entre los gentiles, siendo Pablo el principal apóstol para los no judíos. Hechos también destaca la importancia de la comunidad cristiana. Los primeros cristianos son descritos como viviendo en comunión, compartiendo sus bienes y dedicándose a la oración y a la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2, versículos 42 al 47. Este modelo de comunidad ha inspirado a generaciones de cristianos a buscar una vida de unidad y compartición. Finalmente, Hechos muestra que, a pesar de la persecución y los desafíos, el plan de Dios para la Iglesia prevalece. Pablo y los demás apóstoles enfrentan encarcelamientos, apedreamientos y naufragios, pero permanecen firmes en la misión de predicar el Evangelio. El libro termina con Pablo predicando en Roma, simbolizando que el Evangelio ha alcanzado el corazón del Imperio Romano y continuará extendiéndose. La carta de Pablo a los romanos es una de las obras teológicas más importantes del Nuevo Testamento, presentando una exposición detallada del Evangelio de Jesucristo.
Pablo escribe a los cristianos en Roma para explicar la justicia de Dios y cómo se manifiesta en la justificación por la fe. Romanos 1, versículos 16 y 17, resumen el tema central de la carta. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo comienza la carta explicando que todos los seres humanos son pecadores y por lo tanto están bajo el juicio de Dios. Romanos 3:23. Sin embargo, también presenta la solución divina, la justificación por la fe en Jesucristo, que se ofrece gratuitamente a todos, independientemente de su origen étnico o sus obras. Este concepto de justificación es el corazón de la teología de Pablo, mostrando que la salvación es un don de Dios, no algo que se pueda lograr por mérito humano. Romanos también explora la vida en el Espíritu, destacando que aquellos que están en Cristo son liberados de la esclavitud del pecado y ahora viven por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8, versículos 1 y 2. Pablo habla sobre la seguridad que los creyentes tienen en Cristo, afirmando que nada puede separarlos del amor de Dios. Además, Pablo aborda la relación entre judíos y gentiles en el plan de salvación de Dios. Explica que Dios no ha rechazado al pueblo de Israel, pero que por un tiempo la salvación ha sido ofrecida a los gentiles para provocar celos en Israel, con la esperanza de que un día todo Israel sea salvo. La carta a los romanos termina con exhortaciones prácticas sobre cómo vivir en armonía dentro de la comunidad cristiana, mostrando que la doctrina correcta debe llevar siempre a una vida de amor y servicio. Romanos nos presenta una visión amplia del plan de Dios para la salvación de la humanidad y la santificación de los creyentes. Las cartas de Pablo a los Corintios abordan una serie de cuestiones que estaban causando división y problemas en la iglesia de Corinto, una comunidad vibrante pero profundamente problemática. En Primera de Corintios, Pablo responde a preguntas y cuestiones planteadas por los miembros de la Iglesia sobre temas como la división, la inmoralidad, el matrimonio, la adoración y los dones espirituales. Comienza exhortando a la Iglesia a la unidad, recordándoles que Cristo es el fundamento sobre el cual todos deben construir. Primera de Corintios 3:11. Uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, Primera de Corintios 13, está dedicado al amor, que Pablo describe como la cualidad más importante que debe guiar todas las acciones de los cristianos. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13:13. Pablo insiste en que sin amor, todos los dones espirituales y las obras son vacíos. Segunda de Corintios es una carta más personal, en la que Pablo defiende su apostolado contra aquellos que lo acusaban de ser débil o de no tener autoridad espiritual. Habla abiertamente sobre sus aflicciones y debilidades, pero también sobre el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad humana. Segunda de Corintios 12, versículos 9 y 10. Pablo también exhorta a los corintios a ser generosos en la colecta para los santos en Jerusalén, subrayando el principio de que Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Estas cartas muestran la pasión de Pablo por la Iglesia y su compromiso con la verdad del Evangelio, demostrando que la vida cristiana está marcada tanto por desafíos como por la gracia abundante de Dios. La carta de Pablo a los Gálatas es una defensa vigorosa de la libertad cristiana contra las falsas enseñanzas que decían que los gentiles debían seguir la ley de Moisés para ser salvos. Pablo es enfático al declarar que la justificación viene solo por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20.
Advierte contra volver a la esclavitud de la ley y exhorta a los Gálatas a vivir en la libertad que Cristo conquistó para ellos. Efesios, por otro lado, es una carta que destaca la unidad y la nueva identidad de los creyentes en Cristo. Pablo comienza con una poderosa declaración sobre las bendiciones espirituales que los creyentes tienen en Cristo, incluyendo la redención, el perdón de los pecados y la adopción como hijos de Dios. Efesios 1, versículos 3 al 7. También enfatiza que la salvación es por gracia, mediante la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Uno de los temas centrales de Efesios es la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo escribe que tanto judíos como gentiles son reconciliados con Dios a través de Cristo, formando un solo cuerpo, la Iglesia. Exhorta a los creyentes a andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, viviendo en humildad, paciencia y amor, y manteniendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versículos 1 al 3. Gálatas y Efesios juntos presentan una visión robusta de la libertad en Cristo y de la nueva vida que los creyentes deben vivir, en unidad y santidad. La carta a los Filipenses es conocida como la Epístola del Gozo. Pablo escribe a los cristianos en Filipos, expresando gratitud y ánimo a pesar de estar él mismo en prisión. Uno de los versículos más conocidos de esta carta es Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo exhorta a los filipenses a mantener su fe firme en Cristo, independientemente de las circunstancias, y enfatiza la humildad y el servicio como características fundamentales de la vida cristiana, ejemplificadas por Cristo, quien se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Colosenses es una carta que enfatiza la supremacía de Cristo en todas las cosas. Pablo refuta falsas doctrinas que circulaban en la Iglesia, afirmando que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Él exhorta a los colosenses a buscar las cosas de arriba, donde Cristo está, y a revestirse de nuevas cualidades morales y espirituales, viviendo en amor y unidad. Primera de Tesalonicenses es una carta de ánimo e instrucción para una iglesia joven y vibrante que enfrentaba persecución. Pablo elogia la fe, el amor y la esperanza de los tesalonicenses y los exhorta a seguir creciendo en santidad. También aborda el regreso de Cristo, conocido como la parusía, consolando a los creyentes con la promesa de que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Esta carta destaca la esperanza cristiana en la resurrección y la vida eterna con Cristo. Juntas, estas cartas de Pablo ofrecen una visión de la vida cristiana centrada en el gozo, la supremacía de Cristo y la esperanza de su segunda venida. La segunda carta a los tesalonicenses es una continuación del ánimo y la enseñanza de Pablo para la iglesia en Tesalónica. Pablo aborda la preocupación de los creyentes sobre el día del Señor, aclarando que antes del regreso de Cristo habrá una gran apostasía y la revelación del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Exhorta a los tesalonicenses a mantenerse firmes en la fe y a no dejarse sacudir por falsas doctrinas sobre los últimos tiempos. Las cartas de Primera y Segunda de Timoteo son conocidas como epístolas pastorales, en las que Pablo da instrucciones a Timoteo, su joven colaborador, sobre cómo liderar y organizar la iglesia en Éfeso. En Primera de Timoteo, Pablo enfatiza la importancia de la sana doctrina, la oración y el orden en la iglesia, incluyendo calificaciones específicas para líderes como obispos y diáconos. Primera de Timoteo 3, versículos 1 al 13. También advierte contra el amor al dinero, que es la raíz de todos los males.
Primera de Timoteo 6:10. En Segunda de Timoteo, que es la última carta de Pablo antes de su muerte, él anima a Timoteo a ser fiel y valiente en la predicación del Evangelio, incluso frente a la persecución. Pablo expresa su confianza en Dios, a pesar de saber que su vida está llegando a su fin. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Estas cartas nos muestran la dedicación de Pablo a la misión de Dios y la importancia de formar líderes piadosos para la continuidad de la Iglesia. La carta de Pablo a Tito es otra epístola pastoral, donde Pablo da instrucciones a Tito, su colaborador en Creta, sobre cómo establecer un liderazgo sólido en las iglesias de la isla. Pablo enfatiza la importancia de nombrar ancianos que sean irreprensibles y mantengan la sana doctrina. Tito 1, versículos 5 al 9. También instruye a Tito a enseñar a la iglesia a vivir de manera piadosa y a mostrar buenas obras, para que el mensaje de Cristo sea adornado en todas las áreas de la vida. Filemón es una carta personal de Pablo a Filemón, un cristiano en Colosas, sobre Onésimo, un esclavo que había huido de su amo y se había convertido al cristianismo bajo la influencia de Pablo. Pablo pide a Filemón que reciba a Onésimo de vuelta, ya no como esclavo, sino como un hermano amado en Cristo. Filemón 1:16. Esta carta es una poderosa demostración de la transformación que el Evangelio trae a las relaciones sociales y personales, destacando la igualdad y el amor entre todos los creyentes. Tito y Filemón juntas muestran el impacto del Evangelio en el liderazgo de la Iglesia y en las relaciones personales, destacando el amor y la reconciliación como aspectos centrales de la vida cristiana. La carta a los Hebreos es una obra teológica profunda que presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto y el mediador de un nuevo pacto. Escrito para animar a los cristianos judíos que estaban tentados a volver a las prácticas del judaísmo, Hebreos enfatiza la superioridad de Cristo sobre todas las figuras y ceremonias del Antiguo Testamento. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Hebreos explica que los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo sombras del sacrificio definitivo de Cristo, quien entró en el lugar santísimo celestial y ofreció su propia sangre para la remisión de los pecados. Como sumo sacerdote, Jesús no solo ofreció el sacrificio perfecto, sino que también intercede continuamente por nosotros ante Dios. Hebreos 7, 25. Otro tema central de Hebreos es la perseverancia en la fe. El autor anima a los creyentes a correr con perseverancia la carrera que les ha sido propuesta, poniendo sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, versículos 1 y 2. También advierte contra la apostasía, exhortando a los creyentes a no endurecer sus corazones, sino a mantener su confianza hasta el final. La carta termina con una exhortación a la santidad y al amor fraternal, destacando que la vida cristiana es un viaje continuo de crecimiento en la gracia y el conocimiento de Dios. Hebreos nos da una visión exaltada de Cristo como el centro de la fe cristiana y el fundamento de nuestra esperanza. La carta de Santiago es una de las epístolas más prácticas del Nuevo Testamento, enfocada en cómo vivir la fe cristiana en la vida diaria. Santiago destaca que la fe sin obras está muerta, argumentando que la verdadera fe se manifiesta en acciones concretas. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, 18. También habla sobre la importancia de controlar la lengua, cuidar a los necesitados y mantenerse sin mancha del mundo. Santiago aborda temas como la parcialidad, la riqueza y la pobreza y el sufrimiento, alentando a los creyentes a soportar las pruebas con paciencia y a buscar la sabiduría de Dios para vivir de manera justa.
La carta de Santiago nos recuerda que la fe genuina debe resultar en una vida de obediencia y servicio a Dios y a los demás. Primera de Pedro, por su parte, es una carta escrita para cristianos que estaban sufriendo persecución. Pedro los exhorta a perseverar en su fe, recordándoles que han sido redimidos por medio de la preciosa sangre de Cristo y que son un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Les anima a vivir como peregrinos y extranjeros en el mundo, manteniendo una conducta irreprochable entre los gentiles. Pedro también habla sobre el sufrimiento como parte de la experiencia cristiana, exhortando a los creyentes a alegrarse de compartir los sufrimientos de Cristo, sabiendo que serán recompensados cuando su gloria sea revelada. Primera de Pedro es una carta de esperanza y consuelo, afirmando que, incluso en medio del sufrimiento, los creyentes pueden confiar en la fidelidad de Dios. Segunda de Pedro es un fuerte llamado a la pureza doctrinal y a la vigilancia contra los falsos maestros. Pedro insta a los creyentes a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo y a estar atentos a las Escrituras como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19. Advierte sobre los peligros de la apostasía y les recuerda que el día del Señor vendrá como ladrón y que deben vivir en santidad y piedad, esperando ansiosamente la venida del nuevo cielo y de la nueva tierra. Las cartas de Primera, Segunda y Tercera de Juan se centran en el amor, la verdad y la obediencia. En Primera de Juan, el apóstol enfatiza que Dios es amor y que aquellos que conocen a Dios deben amarse unos a otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Juan también advierte contra los falsos profetas y enseña que la verdadera fe en Cristo se demuestra por una vida de obediencia a sus mandamientos. Segunda de Juan advierte contra el acogimiento de falsos maestros que niegan la doctrina de Cristo, mientras que Tercera de Juan anima al apoyo a los misioneros y elogia a Gayo por su hospitalidad. Estas cartas destacan la importancia de vivir en la verdad y en el amor, resistiendo el error y apoyando a aquellos que trabajan por la causa del Evangelio. Judas, una carta corta pero poderosa, es un ferviente llamado para que los creyentes luchen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Judas advierte contra los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia, distorsionando la gracia de Dios en libertinaje. Exhorta a los creyentes a mantenerse en la fe, orando en el Espíritu Santo y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estas cartas juntas nos enseñan sobre la importancia de la verdad, del amor y de la vigilancia en la vida cristiana, y sobre el compromiso de permanecer fieles a Dios en medio de los desafíos y engaños. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es una visión profética del fin de los tiempos y de la victoria final de Dios sobre el mal. Apocalipsis revela a Jesucristo como el Cordero de Dios que fue inmolado, pero que ahora reina como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 5, versículos 12 y 13. El libro está lleno de imágenes simbólicas y visiones apocalípticas que ilustran la batalla cósmica entre el bien y el mal, culminando en la derrota definitiva de Satanás y el establecimiento del reino eterno de Dios. Uno de los temas centrales de Apocalipsis es la justicia de Dios. El libro muestra cómo Dios juzgará a las naciones, recompensando a los justos y castigando a los malvados. Las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor contienen exhortaciones para que los creyentes permanezcan fieles, resistan la corrupción y perseveren ante la persecución. Estas cartas reflejan las luchas internas y externas que enfrentan las iglesias y subrayan la necesidad de santidad y fidelidad a Dios. El libro de Apocalipsis también describe una serie de juicios divinos que caen sobre la tierra como las 7 trompetas y las 7 copas de la ira.
Estos juicios muestran la gravedad del pecado y la justicia de Dios al tratar con el mal. Sin embargo, Apocalipsis también trae un mensaje de esperanza para los creyentes, asegurando que, al final, Dios triunfará y la nueva Jerusalén descenderá del cielo, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Otro elemento central es la visión de la gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que adoran a Dios delante de su trono, Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Esto enfatiza que la salvación en Cristo se ofrece a toda la humanidad y que al final todos los redimidos compartirán la gloria eterna. El libro de Apocalipsis termina con una promesa y una advertencia. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22:12. Concluye con una invitación a aquellos que tienen sed, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Apocalipsis nos da una visión gloriosa del futuro, donde Dios será todo en todos, y el mal será completamente derrotado. A lo largo de toda la Biblia vemos un retrato complejo y multifacético de Dios. Desde la creación en Génesis hasta la restauración final en Apocalipsis, Dios se revela como Creador, Redentor, Juez y Salvador. Cada libro de la Biblia contribuye a la comprensión de quién es Dios y cómo se relaciona con la humanidad. Él es santo y justo, pero también lleno de gracia y misericordia, siempre buscando restaurar la comunión con su pueblo. La Biblia nos muestra que, a pesar de las fallas humanas, el plan de Dios para la redención del mundo es infalible. Su fidelidad, amor y soberanía son evidentes en cada página, y la esperanza que ofrece a través de Jesucristo es la ancla de la fe cristiana. Al final, el mensaje de la Biblia es uno de esperanza, un futuro en el que Dios hará nuevas todas las cosas y habitará para siempre con aquellos que lo aman. Que este viaje a través de las Escrituras inspire una visión renovada de Dios y un compromiso más profundo con su verdad y su amor.